como les dije, bueno, muchas gracias de vuelta por unirse, por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos que sea fructífero y que lo disfruten. Con Aníbal teníamos toda la intención de hacer esta reunión en la unidad integrada Balcarce para poder ver el ensayo de maíz de segunda que les va a comentar Aníbal en un rato en vivo. Pero bueno, por razones obvias, eso por ahora no lo vamos a poder hacer. Esperamos poder reunirnos nuevamente después de la cosecha del ensayo y poder compartir los resultados de ese ensayo. Pero bueno, queríamos aprovechar este parate medio forzado que tenemos varios para poder compartir un poco de los conceptos que llevaron a este ensayo y que Aníbal nos cuente un poco qué es lo que va viendo. Yo quería aprovechar para comentarles 2 slides nomás antes de pasarle la palabra a Aníbal. Perdón, ahí está. Bueno, ahí en este mapa lo que estamos viendo son todas las estaciones de mejoramiento bueno, ahora Pioneer es parte de Corteva, serían ahora de Corteva, que hay alrededor del mundo. Ahí cada uno de esos puntos muestra un programa de mejoramiento, una estación de genética de mejoramiento de maíz. Bueno, la mayoría de estos programas, muchos de estos programas intercambian continuamente material genético de un lado para otro. Aprovechando, digamos, esta globalidad, es un poco que quería enmarcar esta charla. Eso nos permite que los programas locales de mejoramiento se aboquen a, digamos, los mercados masivos, en nuestro caso serían los mercados de maíces templados, que para el sur de Buenos Aires los exponentes por ahí más conocidos es P2005, que es uno de los híbridos que tiene Aníbal en el ensayo, va a comentar ahora en un rato. Ya hace años que lo venimos usando en la zona con buenos resultados. 1815 lo mismo, y por ahí como novedad, por ahí en algún caso algunos de ustedes están probando este año el 2089, que es un híbrido que ya venía usándose en otras regiones, lo estamos empezando a adoptar por parte para buscar un poco más de potencial. Eso sería el mercado de maíces templados masivos. Lo que les mencionaba antes, digamos, la globalidad de ese programa que tiene Pioneer a nivel global, nos permite participar en mercados que le pongo acá complementarios o no masivos, o mercados de nicho, como son los de los maíces ultra precoces. Y en este slide lo que estamos viendo es el 38A57, que es nuestro híbrido comercial actualmente en el mercado dentro de este segmento de los ultra precoces, y dos híbridos, que son dos de los que tiene también Aníbal en el ensayo, que son precomerciales, 9946 y 0622, que sería una madurez relativa 99 y otro madurez relativa 106. Estos híbridos, nosotros desde la empresa hace más de 10 años se está trabajando con los maíces ultra precoces, participando de ese mercado. El 38A57 sería nuestra tercera generación de híbridos cortos, y estos dos nuevos que le digo, que están, digamos, ahora en etapa de registro, si todo va bien, empezarían a reemplazar al 38A57 a partir de la campaña que viene. Entonces, dentro de ese testing que estamos haciendo de los híbridos para ver, digamos, dónde se adaptan y dónde le podemos sacar mejor provecho, se enmarca un poco el ensayo que nos va a comentar Aníbal más adelante. Lo que quisimos hacer es, mientras vamos registrando los híbridos y probándolos, aprovechar y hacer un poco sociedades con los eventuales usuarios y los técnicos que más vienen estudiando en el tema, como para el momento de tener los híbridos de manera comercial, ya tener el mayor conocimiento de ellos posible y poder, digamos, ya ganar tiempo en esa parte y ya saber de la mejor manera posible qué nos pueden dar y dónde podemos sacar el máximo provecho.
finalmente, bueno, el uso de estos precoces, y con este slide termino, obviamente diversificar riesgo por los distintos ciclos y los momentos en que florecen respecto a un maíz templado, las posibilidades de cosecha temprana, tanto para grano como para silo, cosecha de grano seco en zonas de estación de crecimiento limitadas, como puede ser el sudeste, digamos, sembrándolo temprano, y posibilidad de realizar dobles cultivos, que es, digamos, una de los mercados fundamentales que estamos viendo para este tipo de materiales, con los actuales híbridos y con lo que estamos pensando para adelante. Entonces, dicho esto, le paso la posta a Aníbal para que haga su presentación. Lo vamos a sacar del mute y yo a su vez me vuelvo a poner el mute, así no molesto. ¿Me escuchás, Tomás? Perfecto. Perfecto. Comparto pantalla. Neta. ¿Lo ven? Se ve. Ahí me dice que empezaste. Sí, ahí está. Ahí se ve la presentación. Perfecto. Bueno, gracias, Tomás. Gracias por invitarme a contar un poco en qué estamos trabajando en el grupo de ecofisiología de INTA Balcarce. Ya me diste el pie. La idea es resumir, es charlar acerca del maíz de segunda en el sudeste de Buenos Aires. Vamos a hacer foco en lo que es fecha de siembra y ciclo del cultivo. Dos aspectos o dos variables de manejo que nosotros creemos que son determinantes, de hecho, creemos que son las más relevantes por ahora. Para agregar, ¿por qué maíz de segunda? ¿Por qué nosotros como institución estamos interesados en el maíz de segunda? Quiero que piensen en el cultivo de segunda como un cultivo que incrementa la productividad del agua, incrementa la productividad de la radiación, reduce el riesgo de erosión, de lixiviación, incrementa, o sea, este cultivo de segunda sobre todo tiene un alto aporte de carbono, un balance muy favorable, competencia con malezas, nos traería nuevas moléculas, ¿no? Nos abre el espectro de moléculas disponibles para eventuales problemas de malezas que están apareciendo con los cultivos de segunda que ya tenemos o con otros cultivos de servicio no de grano. Y lo interesante de este cultivo, o la inclusión de este cultivo con todos estos aspectos en sistemas mixtos. Entonces lo vemos con un cultivo que se complementaría muy bien al cultivo de soja de segunda y o a cultivos de servicio, que hoy día hay un auge fuerte, cultivos de servicio, que sobre todo buscan fijar nitrógeno, este cultivo no fija nitrógeno, pero sí buscan competir con malezas, aportar carbono. Así que es un cultivo por demás interesante, con muchísimo potencial, y entendíamos que tal vez el rinde que estamos viendo está muy por debajo del rinde alcanzable. Entonces, en parte, empezamos viendo cuál sería el rinde alcanzable para el maíz de segunda en el sudeste, y eso es lo que les quiero comentar. No empezamos hace poco. Lucas Bonelli ya hace hace 8 años empezó a trabajar con ciclos de maíz y fecha de siembra. No era un cultivo de segunda, lo que ustedes están viendo ahí es el rendimiento del cultivo de maíz en función del trazo en fecha de siembra en Balcarce, en un año en particular, 3 híbridos. En ese caso, el híbrido corto, que es el azul, era el P39B77, era un ciclo 90 largo. Está el Illinois 550, que todavía está en el mercado, y el DK692, que era un templado, que ya no está más en el mercado, y Lucas lo fue sembrando durante 4 fechas de siembra. Ahí tenemos el efecto muy fuerte que hay en el rendimiento del ciclo adaptado a nuestros ambientes, que es en este caso el 692, un ciclo que exploraba perfectamente los recursos disponibles. A medida que atrasábamos la fecha de siembra, enseguida empezaba a caer. En cambio, el cultivo corto relegaba rendimiento
fechas de siembra tempranas, cerraba la fábrica temprano, le sobraba mucha estación de crecimiento, pero en un momento, después de la segunda quincena de diciembre, Lucas nos mostraba que empezaba a ver, o se igualaban los rindes, y en este año en particular, por ejemplo, ya el 4 de enero, el híbrido corto rendía más que el híbrido largo. Aún así, los tres caían, se derrumbaba el rendimiento. En promedio, 250 kilos por hectárea por día. Esto en condiciones potenciales, no era maíz de segunda. Era un cultivo marbechado, sin limitaciones de ningún tipo y con riego sin limitante también, ¿no? Entonces, esto nos describió un poco cuál era el techo de rendimiento. Esto lo teníamos. Esto nos permitió ajustar modelos, modelar bastante. Y bueno, después fue quedando. Y ya el año pasado arrancamos de vuelta fuerte con el tema y empezamos a pensar en maíz de segunda, maíz sobre cultivos de fina. Y en este caso hicimos un experimento en Tres Esquinas sobre un lote que venía de cebada, se cosechó la cebada y se sembró maíz. El 28 de diciembre. Se sembró con máquina este maíz. Después se arrancaron plantitas en parcelas aleatorizadas y se resembró el 7 de enero. Entonces nos quedamos con dos fechas de siembra, el 28 de diciembre y el 7 de enero. Un ciclo corto, que era muy parecido al que les mostré recién en el ensayo de Lucas, pero es el 38A57, que lo sucedió en el tiempo, el otro ya no está más. Y un ciclo largo, que era un ciclo de madurez relativa a 120. Y ustedes lo ven ahí en rojo, entonces, la fecha de siembra más temprana, del 28 de diciembre, y en negro la fecha del 7 de enero. En rayado el ciclo corto, que era un ciclo 90 largo también, y en liso el ciclo de madurez relativa a 120. ¿Y qué vemos acá? Otra vez, una caída muy fuerte al atrasar la fecha de siembra. 170 kilos para el corto, 200 kilos, en línea con lo que nos mostraba Lucas, ¿no? 170 kilos por cada día de atraso en fecha de siembra para el corto, 200 kilos de rinde en grano por cada día de atraso de fecha de siembra para el ciclo largo, y un efecto de ciclo en las dos fechas de 13 quintales, 1.300 kilos. Entonces, otra vez, gran efecto en atraso en fecha de siembra. Miren la humedad aparece dentro de cada columna, es otra variable que tiene mucho peso hoy día a la hora de hacer maíz. Y noten la diferencia que hay. Por ejemplo, cosechamos el 28 de junio el ciclo corto con 20, y en la segunda fecha con 24 de humedad, contra 30 y 40 de humedad en grano. ¿No? Es una fecha de cosecha anticipada. Nosotros buscábamos que no perder biomasa, queríamos tener buenas estimaciones de biomasa. Lo hubiésemos dejado en el campo, seguramente estuviese bajado. Hicimos análisis de micotoxinas, estoy yendo por las ramas, pero el ciclo largo, es que es al que se le hizo, que era el lote, estaba pasado en 10 veces la tolerancia para cerdos en aflatoxinas y en ciaradinona, que también es algo interesante para después seguir viendo. Bien, bueno, vean esto, esta es la foto final de lo que pasó en el campo. Ahora, antes de tomar esa foto, nosotros, después de la helada, que el año pasado fue el 7 de mayo, en ese lote en particular, y en Balcarce en general, después de la helada fuimos haciendo muestreos de rendimiento. Aníbal, discúlpame, que me olvidé de comentar un tema no menor. Les pido, por favor, que las consultas que vayan teniendo, vayan poniéndolas en el chat. Abajo tienen ahí una opción de chat, ahí pueden escribir las preguntas, yo las voy a ir compilando, y cuando termina la presentación de Aníbal, te las voy pasando, las voy a ir agrupando si hay algunas que se repiten, y digamos, ahí evacuamos todas las dudas que vayan surgiendo. Tenemos reservado un buen media hora o más al final de la presentación de Aníbal para consultas, así que los aliento a que vayan pasando las preguntas que les vayan surgiendo y al final la resolvemos. Perdón, Aníbal, gracias. No hay drama, Tommy, interrumpí las veces que sea necesario. Espectacular el comentario. Esta idea, mi charla es bastante informal, iba a ser mucho más informal, no íbamos a hacer tantos, y un disparador para lo que viene después, que es lo más jugoso, donde tenían que surgir buenas preguntas y una buena discusión. ¿No? Así que es relevante que tomen preguntas, que no se queden con dudas, y esas dudas
pueden generar un efecto muy positivo en la investigación que viene. Bueno, les contaba que yo les mostré la foto, esta foto, más o menos era esta foto en barritas, ¿no? A la cosecha, pero la helada que fulminó al cultivo, no quedó ni una hoja verde justo en ese ensayo, ocurrió el 7 de mayo. Perfecto. Y Bueno, cuando listo. íbamos... ¿Usted me lo manda? ¿Me manda un resumencito por mail o algo? Ahí estoy escuchando otro audio, pero no importa. Cuando fuimos ese día, vemos el rinde y vemos que el híbrido, por ejemplo, este es el híbrido largo, en la fecha de siembra del 7 de enero, no tarde. Tenía 500 kilos, era el rendimiento en ese momento. Y desde ese momento la planta dejó de crecer. El híbrido corto en la siembra temprana, el 28 de diciembre, más o menos rendía lo mismo que la foto final. El híbrido corto en la fecha de siembra temprana, también, tardía, perdón, acá mi flecha, estaba en 2.000 kilos, menos de 2.000 kilos, y terminó rindiendo entre 3 y 4. Entonces, gran parte del rendimiento de esa foto final, para estos manejos de maíz, se está generando con la removilización de reservas que estaban almacenadas en el tallo. Entonces, las reservas son un componente fundamental de ese rendimiento y es algo que entendemos que tenemos que entender muy bien para entender o predecir el rinde de estos cultivos. Hubo hasta 2 toneladas de removilización, ¿no?, de reserva. Esas son unas estimaciones, es removilización aparente, la estimamos, es aparentemente, ¿no? Realmente no medimos la cantidad de sacarosa que estaba en el tallo que fue almidón, pero por diferencia de peso, considerando que el crecimiento se detuvo el día de la helada, tiene que haber habido hasta 2 toneladas en algunas parcelas de removilización de sacarosa. ¿Cuándo se acumularon esas reservas? La planta de maíz, cuando uno la ve creciendo, se van expandiendo los órganos, hasta floración tenemos crecimiento principalmente de hojas y tallos y raíces. Ahora, desde floración, cuando alcanzamos las máximas tasas por cobertura, hasta R3, que es cuando empieza a aparecer almidón en el grano, que sería después de este estadio, o en este estadio justo acá, que estoy mostrando con la flecha, el crecimiento en el grano es muy reducido. Los tallos ya no crecen más en longitud, las hojas, ya no hay más hojas, no hay más expansión, las raíces ya están frenadas. Gran parte del crecimiento que se da en ese momento es sacarosa, o es crecimiento que va como sacarosa al tallo de maíz. Esa sacarosa es eventualmente removilizada a grano si hay algún problema en el llenado. Estos maíces tardíos, en general, están destinados a tener problemas en el llenado, ¿no? Porque esas heladas son los problemas en el llenado. Entonces, esto es interesante, porque entonces, lo que estamos viendo es algo que quise esquematizar, espero haberlo logrado, en esta figurita. Nosotros tenemos acá las 2 fechas de siembra, la temprana y la tardía, el corto y el largo. Y lo que pasó es algo así. La helada del 7 de mayo ocurrió acá, y el rendimiento de cada uno de estos materiales fue el reflejo de lo que ocurrió entre el momento en que empezaron a acumularse las reservas en el tallo, hasta el momento en que ocurrió la helada y se detuvo el crecimiento. Todo ese crecimiento terminó en el grano de maíz. Eso es lo que veíamos nosotros. Bien, si esto fuese así, entonces tendría que ocurrir algo como lo que aparece en esa figura. Esa figura que les estoy mostrando acá muestra cuánto rindió, es la foto final esa que les mostré hoy, cuánto rindió cada uno de esos tratamientos, que es la combinación del ciclo por la fecha de siembra, y el tiempo térmico acumulado entre la floración y la helada o la madurez fisiológica, lo que haya ocurrido primero. Y noten que es una línea recta perfecta. Cada grado día fueron 10 kilos de maíz. Cada grado día de ese periodo, o sea que es este periodo que les estoy marcando, ¿no? Esto es muy interesante. Esto, si nosotros lo queremos pasar a lote, un día de marzo tiene 10 grados días por día, más o menos, en promedio. Entonces son 100 kilos que estaríamos logrando si adelantamos un día a la floración del cultivo de maíz. 100 kilos, si adelantamos un día y no nos quedamos cortos en largo de ciclo. No nos podemos no nos puede sobrar estación de crecimiento para atrás. Pero viendo lo que ocurrió, claramente ese híbrido, incluso ese híbrido corto en la fecha del 28 de diciembre, corto, y lograríamos que florezca, un híbrido que florezca antes, sacrificando un poco de potencial, tendría que tener más rendimiento. Eso es lo que nosotros pensamos. Y no comenté esto, pero hoy día el maíz de segunda en el sudeste, que es algo que avanza a campo y a gran cultivo, se está concentrando en nichos.
cebadas muy tempranas, relieves que tienen una helada muy tardía, pero si esto, o sea, nuestra idea es generar manejo que permita o cuantificar el rinde en el gran cultivo, es ir atrás de trigo, ir a lotes no tan raros en cuanto a la probabilidad helada, ¿se entiende? Entonces, esto nos hacía ver que es probable que incluso los híbridos más cortos que ahora estamos probando son largos para obtener los máximos rendimientos alcanzables. Y de ahí surge entonces el experimento que hicimos este año, que fue, bueno, localicemos cuál es el ciclo de maíz más corto que existe. Entonces lo llamamos a Tomás, encontramos el híbrido de Pioneer y Tomás consiguió que lo traigan. La verdad que después de mucho pelear consiguió que nos traigan el híbrido más corto del mundo, de Pioneer, pero yo creo que debe ser uno de los más cortos del mundo. Y decidimos hacer un experimento este año en la experimental, donde teníamos un rango de fechas de siembra del 18 de diciembre hasta el 17 de enero, pasando por el 27 de diciembre y 17 de enero. ¿Cuál fue la idea acá? El 18 de diciembre representa ese nicho de la cebada que florece bien temprano, que sale todo bien y se cosecha muy temprano. El 27 de diciembre sería la siembra masiva después de cebada. El 7 de enero sería la fecha media alrededor de la que podríamos sembrar después de trigo. Y después un extremo que estaba por detrás de la fecha última recomendada para sembrar soja en la zona, que es el cultivo con el que se complementa el maíz de segunda, pero también con el que compite el maíz de segunda. Entonces tendríamos que tenerla. Y el rango de madurez que probamos es desde 120 hasta 69. 120, un híbrido templado, usamos el 2005, es un híbrido que ya habíamos probado y el año anterior en un ensayo que nos demostró que tenía altísima tolerancia a estrés y altísima plasticidad reproductiva. Y después aparecieron dos híbridos. El 106, el 99 y el 69, que es el más corto que trajimos del norte de Canadá. Entonces realmente estamos explorando un rango muy amplio de madureces relativas y un rango muy amplio de fechas de siembra. Esto se cruzó, ¿no? Los 4 híbridos en las 4 fechas de siembra. El antecesor fue trigo, se simuló, digamos, con glifosato, una senescencia un poco anticipada del trigo que permita sembrar la fecha del 18 de diciembre. La densidad fue 65.000 plantas por hectárea, después si quieren lo discutimos, tenemos otro experimento que es de densidades, pero eso surge de experimentos previos donde habíamos probado densidades. Esa densidad en teoría no tendría que complicar a ninguno de los híbridos. No hubo limitaciones nutricionales, ahí nos dieron una mano los chicos de Yara, Josefina Omaña sobre todo. No hubo problemas fúngicos. ¿Y qué seguimos? Seguimos con mucho detalle de desarrollo, con mucho detalle cómo esos cultivos captan energía, con qué eficiencia la usan para producir biomasa, cómo estamos usando el agua, y estamos viendo muy bien cómo se genera biomasa, cómo se genera grano, cómo se acumulan reservas en el tallo y cómo esas reservas van a aparecer luego en los granos, y le vamos a dedicar bastante tiempo a lo que es la curva de secado. Tenemos, gracias a Pioneer y a la facultad, un convenio en el que financiamos becarios que son Alfonsina Mastronardi, Francisco Torriani y Lucas Benítez, que sin ellos no podríamos haber hecho lo que estamos haciendo. Es un flor de ensayos han mandado, y gran parte de los que les comento, o los resultados preliminares que les voy a mostrar ahora, se deben a que ellos están trabajando, y bueno, y a Pioneer y a la facultad, a las que les agradecemos muchísimo. ¿Bien? Bueno, si hay preguntas, después me las van a hacer. ¿Qué les puedo ir mostrando? Para que vean lo que vamos a tener pronto. Es temprano para ver los resultados finales de este experimento, pero bueno, con Tomás consideramos que era importante empezar a mostrar lo que estábamos generando, así que ahí va. Fechas de siembra. Días desde la fecha de siembra 1, abajo. Y la fecha de floración. Noten el rango de fechas de floraciones que tuvimos. Desde el 7 de febrero, ese híbrido corto sembrado el 18 de diciembre, hasta el 27 de marzo, el híbrido 120 sembrado el 17 de enero. O sea, vamos a poder analizar un buen espectro de fechas de floración e intervalo, floración, madurez, floración helada, lo que ocurra, no sabemos bien qué va a pasar, pero cuestión es que con esta información, más lo que tenemos el año pasado, es muy probable que podamos responder a esta hipótesis que tenemos, que nos dice que el rendimiento máximo se va a lograr con el manejo que maximice el tiempo entre floración y la madurez o la helada, lo que ocurra primero.
Biomasa AR1, es algo que ya tengo, les puedo mostrar, me falta el híbrido largo en la fecha de siembra 4, van a ver que falta una barra porque todavía está en la estufa, porque llegó el 27 de marzo a floración, así que todavía no está seco. Pero noten que lo que tendría que haber sido una campana descendente, o una curva descendente constante, con biomasas más altas desde diciembre hasta enero, si esto hubiese estado en potencial, no es así, ya que hubo estrés fuerte en fin de diciembre, enero en esta zona, y noten que ocurre lo contrario, y las biomasas van subiendo hasta el 7 de enero, después ya sí empiezan a caer. Al que más le pegó esto fue al híbrido corto, es un híbrido que tiene 14 hojas, que sufrió muy fuerte en estadios vegetativos tempranos, cuando los sembramos temprano, entonces se afectó mucho la antena. Pero Aníbal, ahí para contextualizar, el 120 debe tener 20 hojas. El 120 tiene 21 hojas, 19 el 106, 17 el 99, y ahí se va un poco más, 14, para 15. Los templados normales nuestros están cerca de 20 hojas, digamos, esto Sí. tiene 6 hojas menos que un híbrido. Exactamente. Normal. Cuando el híbrido templado está requiriendo 900 grados días para llegar desde siembra a floración, el híbrido corto, el más cortito, está en 530, 540. O sea, ese es el efecto que hay. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que yo les quería mostrar acá, más allá de la biomasa, que alguno que le esté pensando en el aporte de carbono ya lo puede ir vislumbrando, noten cómo la biomasa que puede aportar el maíz en secano, es un cultivo que no tuvo ningún aporte extra más que nutrición, al sistema, ¿no? Noten esto, esas dos flechitas marcan la diferencia en biomasa que hay a floración entre el híbrido corto o el 99 y el largo, o templado. Pero esto no es que, desde acá en adelante, esto ocurrió, en este caso, 20 días antes que esto. Esos 20 días de diferencia entre que yo hice este muestreo y que hicimos este muestreo con los chicos, este híbrido corto no es que no está creciendo, ya está generando crecimiento reproductivo. Esa es la gran diferencia, sobre todo en estas fechas puede ser muy importante. Creemos nosotros que cuando nos vayamos del 7 de enero para atrás, o a ambientes muy heladores, es muy probable que los híbridos que estemos usando actualmente fallen en alcanzar los máximos rendimientos alcanzables. Esta foto la tomé hoy a la mañana. Está la fecha arriba, 17 de enero. Perdón, 7 de enero, abajo, 17 de enero, las dos fechas de siembra, ¿no? La espiga más avanzada es el híbrido más cortito, o sea, el 69, el 99, el 106, el 120. Y esto es el 17 de enero. Noten la diferencia que hay. Este grano, el híbrido más cortito, el 7 de enero, está en R5, o sea, en 10 días se podría picar. Se podría esperar un poco más, pero ya se podría picar sin ningún tipo de problemas. Cuando esto está en ampolla, todavía no empezó a acumular materia seca en ese grano. Todavía no está en R3. En esta fecha, en la fecha del 17 de enero, que es, realmente yo no pensé que íbamos a lograr esto, tenemos un híbrido que está en R4, muy cerca de llegar a madurez, si uno ve el pronóstico del tiempo en cuanto a heladas y las reservas que asume que tienen las plantas, que están en la foto que está arriba, de llegar a madurez con las reservas que tiene, cuando el templado floreció hace unos días. Claramente acá sí estábamos viendo un rendimiento alcanzable mucho más bajo y muy influenciado por el ciclo que estábamos utilizando. Entonces, lo que nosotros en este sentido vemos es que, en general, lo que nosotros veníamos haciendo es tratar de adaptar el manejo del maíz de segunda a los híbridos que teníamos. Y lo que vamos a tratar de hacer, o lo que estamos tratando de hacer con este experimento, es determinar cuál es el ciclo que va a maximizar el rendimiento en cada ambiente. Y puede ser muy distinto. Y puede ser muy distinto el rendimiento del ambiente. ¿Lo ven? Y eso va a salir todo de este experimento. La idea es generar un modelo que prediga en función del ambiente en el que estás, tenés que tener muy bien caracterizada cuál va a ser la fecha más probable o la curva de probabilidad de ocurrencia de helada, eso va a ser determinante, pero si vos tenés eso y tenés la fecha de siembra, vamos a ver cuál es el híbrido adecuado en cuanto a ciclo, y después habría que agarrar el gran cultivo y ver cuál es, y empezar a presionar a las empresas para ir hacia esas madureces relativas. Es muy probable que el 99 esté cerca para fechas de siembra de
fin de año, pero estoy seguro que si queremos ir a siembras de por arriba del 10 de enero, vamos a tener que pasarnos a híbridos más cortos, seguramente vamos a tener no solo rendimientos más altos, sino mucha mayor estabilidad en el rendimiento. ¿A costas de qué? De sacrificar un poco de potencial de rinde que nunca se iba a expresar. Bien, con esto yo termino lo que les quería contar. La idea es tratar de entender cómo manejar los ciclos disponibles. Sí, eso lo estamos haciendo, eso también lo están haciendo los productores. Además, queremos ver cuáles deberían ser los ciclos para maximizar y estabilizar el rendimiento. Esto se los acabo de decir. Y cuál es el rendimiento alcanzable para cada fecha ambiente. Va a ser necesario, entonces, entender, o sea, como complemento a este trabajo, entender o determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia helada de cada ambiente, o por ambiente. Bueno, no hablé nada en cuanto a densidad, sé que es otro tema que también hay un montón de consultas de densidad. Si querés, bueno, capaz que te conviene directamente meterle con lo que tenés. Dale. Bueno. Creo que vamos a bochar varias de las consultas vamos a cubrir varias de las consultas que han ido surgiendo. Muchas perfecto. Son relativas a densidad. Bien. Este ensayo, imagínense que hubiese estado ideal hacerlo en cada híbrido con su densidad óptima, pero para saber cuál es la densidad óptima en este ambiente particular hubiésemos tenido que tener un factorial inmenso, inmanejable, ¿no? Teníamos que tener a este factorial de 16 combinaciones, agregar las densidades, iba a ser muy, muy complicado. Entonces se decidió hacer una sola densidad, la densidad de 70.000 plantas, 65.000 plantas. Esto surge de experimentos anteriores que nos mostraban que no había gran efecto en densidad. El año pasado hicimos un experimento, no hubo gran efecto en densidad, pero el experimento no fue muy bueno. Hace 5 o 6 años hicimos otro experimento a campo y entre 45 y 90.000 plantas no hubo efecto de densidad. Por lo tanto, decidimos tirar las densidades hacia arriba para el ciclo largo tal vez y un poquito hacia abajo para el ciclo corto. Pero no conformes con esto y sabiendo que íbamos a tener la crítica esta que es qué pasa con la densidad óptima para cada híbrido, hicimos para una fecha de siembra un factorial de densidades. Una densidad, la mitad de la que le sembramos nosotros, que son 35.000 plantas, la que sembramos nosotros y 100.000 plantas. Y eso lo vamos a tener. Pero ya les adelanto que el efecto no va a ser tan alto como esperábamos. ¿Por qué? Bueno, Francisco Torriani, que es uno de los pasantes, va a hacer la tesis de grado, él es alumno de la Facultad de Ciencias Agrarias en Balcarce, va a hacer la tesis de grado justo en esto. Y lo que vemos es, por un lado, es que en general, el maíz de segunda, la limitante número 1, o sea, el peso, o sea, el llenado de granos, la fuente durante el llenado de granos, es uno de los factores determinantes del rendimiento, y no el número de granos fijados. Eso, sumado a la tolerancia a estrés y a la plasticidad reproductiva de los híbridos actuales, ya nos muestra que no esperaríamos gran efecto. No importa si tengo muchos más granos o menos granos, lo que va a faltar es fuente para llenarlos. Entonces, si yo tengo menos granos, se llenarán un poco más. Si tengo más granos, se llenarán un poco menos. El rinde sería lo mismo. Ahora, el otro gran problema que veíamos era que, bueno, un híbrido corto, en baja densidad tal vez no cubra bien el suelo. Y algo de esto puede ocurrir, pero no, lo que tienen que tener en cuenta es que cuando se define el rendimiento de estos cultivos, por ejemplo, están floreciendo sin contar el corto sembrado temprano, están floreciendo en fin de febrero o marzo. El periodo crítico de llenado está siendo en ese momento, el sol pasa muy abajo y con muy poco área foliar interceptamos casi toda la energía. De hecho, comentario, dato, el híbrido corto que ustedes vieron recién, tiene un área foliar de 2. Un maíz, un cultivo de maíz normal está entre como bajo 4, 5, 6. Cuestiones que realmente tienen menos área foliar. Cuando uno va al campo parece, decís, este cultivo no está interceptando energía, pero cuando vos medís con la barra, te muestra que está interceptando energía. ¿Por qué? Porque al mediodía, cuando entra gran parte de la energía en Balcarce, al mediodía, cuando entra gran parte de la energía, hoy en Balcarce, el sol pasa muy abajo. Entonces, realmente con poca, o sea, en los países, en latitudes altas, las sombras son largas, no sé cómo decirlo. Y esto está ayudando en parte a reducir o minimizar el efecto de la densidad. Así que bueno, eso es lo que tengo para decirles. El ensayo está en marcha, un muy buen ensayo con repeticiones, donde tenemos los 3 híbridos, o los 4 híbridos, en combinación con estas densidades, así que de ahí va a salir todo.
Bueno, yo mientras tanto aprovecho para agradecerle enormemente a Aníbal esta hora y media que nos compartió de su tiempo, felicitarlo por el hermoso ensayo que están haciendo, a él y a los 3 pasantes que creo que también están en línea. Agradecerles el esfuerzo, agradecer a los que se conectaron para poder compartir este rato también y compartir el conocimiento que estamos teniendo y acumulando en Maíz de Segunda. Y bueno, invitarlos. La idea de esto, como dije más temprano, sería poder cosechar estos ensayos y todos los ensayos que nosotros tenemos por afuera del INTA y poder armar alguna otra reunión más adelante cuando ya tengamos los datos de rendimiento. Sea presencial, si Dios quiere, y si no, seguiremos con las virtuales. Así que creo que no hay más consultas. De vuelta, les agradezco a todos y nos desconectamos entonces en un ratito. Muchas gracias. Gracias, Tomás.